vereda. El mundo, como dice Discépolo, no te deja respiro. Y nosotros veníamos de un tiempo donde estábamos hablando de, obviamente, el conflicto de Ucrania, pero estábamos hablando más de problemas económicos y el genocidio de Gaza. Hasta que irrumpe Irán en el escenario y cambia todo porque inclusive hasta obliga la participación de Estados Unidos en Tal cual. intervenir en la guerra, pero Sí, sí. después Estados Unidos los obliga a generar un alto del fuego porque según ellos ya estaba terminada la guerra y no ocurrió. Buen día Nacho, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? ¿Estás ¿Cómo mejor? están? Así Estamos, arrancamos. estamos mejor. Sí, claro, de hecho, hoy a la madrugada Trump, en su salida de la Casa Blanca, habla con periodistas Sí, y él dice que, bueno, que la guerra terminó. O sea, que fue la guerra de los 12 días. Ese número es el de la fecha del alto al fuego, digamos. sí. Y eso, para Estados Unidos, es el momento en el cual, bueno, la guerra está terminada por ahora. Lo Eh, que no quita que igual en los medios de comunicación internacionales sigan diciendo bueno, que aparentemente la capacidad nuclear de Irán no se destruyó en su totalidad, algo que Israel sostiene, pero que Estados Unidos, también Rubio, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, también dijo que no, que bueno, que lo de Irán no estaba, en todo caso, era un retraso muy importante a su programa Ponele, nuclear. claro, ese es el punto. Y el matiz ahí, entre lo que dicen Irán, obviamente como Estado soberano, es que ellos insisten y sostienen que su programa nuclear no es de carácter militar y la más media internacional, Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, sostienen que es un programa con finalidades nucleares. Claro, porque de lo medicinal a lo bélico hay un paso nada más. Sí, claro, siempre es una delgada línea roja. Bueno, Argentina tuvo un programa nuclear. No sé si Totalmente. nos acordamos. Sí, 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 sí. Brasil lo tuvo. Sí, Los sí. dos programas, si bien se planteaban como antagónicos en sus principios entre dos dictaduras militares, con el correr del tiempo y sobre todo con la vuelta a la democracia en los 80, eh, ahí los gobiernos de Argentina y Brasil empiezan a cooperar en el programa, en sus Claro, respectivos programas nucleares. claro. Eso llevó a que Estados Unidos claramente dijera que en Sudamérica no podía haber un programa nuclear. Bueno, por Claro. supuesto. Y fue la entrega por Argentina del programa Cóndor y bueno, de Brasil de todo su programa nuclear de carácter militar. Para Cami, para nuestras jóvenes, el plan Cóndor, no es el plan Cóndor. El misil Cóndor Era el misil Cóndor. Sí. fue entregado en un acuerdo de las relaciones carnales por Carlos Saúl. Sí, por los 90, Por los 92, 93. Pero anteriormente, el otro plan era cuando se crea el Instituto Balseiro, Tal cual, claro. porque Argentina, quiero contarte, Sí. Argentina tiene dos cuestiones. Argentina tiene plantas nucleares, ¿no? Bien. Para el uso eléctrico, de creación Para de energía. generación de energía, tal cual. Pero tiene eso y tiene la capacidad de fabricar pequeñas centrales eléctricas para pequeños lugares, Ujú. pero es exportadora de esa tecnología. Claro, no es para Argentina. No, solamente. Claro. Pero además te doy otro dato. Tenía el tratamiento, no sé si lo mantiene, el de agua pesada, que es uno de los elementos Sí, necesarios. De hecho, de acá se desprende que deberían hablar con los compas de CONEA, con Dani, muy buen con dato. Carolina. Sí, sí, sí. sí. Dani está en el Consejo Directivo, Caro es su secretaria general de la Junta de ATE CONEA, que claramente pueden hablar de esto, del enfoque que tiene el programa atómico argentino histórico, que tiene larga data. O sea, Sí, de hecho, sí, reconocido. los primeros intentos son desde el primer peronismo, pero bueno, después a lo largo de los gobiernos militares y democráticos siguió su desarrollo Exacto. hasta este punto crítico que es en los 90. ¿Y por qué lo traía? Porque de alguna manera en esos años 80 también parte de la asistencia de técnicos argentinos a Irán para comenzar su desarrollo nuclear emparenta esos programas de carácter pacífico y civil. Ahora, sí, Sí. pregunte. Ayer hablábamos con Agus, o el lunes, no me acuerdo, esto de que Trump dio el alto al fuego, pero Sí. hubo ahí como una no escucha a él porque siguió, ¿no? A pesar Sí, del y, alto al fuego. efectivamente, cuando Trump anuncia que había un alto al fuego, que después él hoy va a sostener que es el final de la guerra,
O sea, Claro. eh, durante casi 6 horas más, Israel sigue atacando a Irán. E Irán desconoce también igual el alto al fuego, porque Irán también había justo lanzado un Claro, ataque, digamos, mutuamente. claro, mutuamente, pero claramente que no corta los ataques es el Estado de Israel. Y eso generó que ayer, creo que fue Steve Bannon, uno de los ideólogos del gobierno de Trump, hablara de que bueno, de que Estados Unidos estaba muy enojado con Israel y con Netanyahu, particularmente con el presidente, por esa lógica militar y de comprometer la palabra de Trump en la Claro. paz, por la paz, ¿no? Como poniéndole un carácter positivo al rol de Donald Trump, que hay que decirlo, Donald Trump no, Estados Unidos se suma, arranca esto hace efectivamente 13 días, se empieza con un bombardeo unilateral por parte del Estado de Israel de instalaciones nucleares iraníes, a partir de un informe de la Agencia de Energía Atómica Internacional, un organismo multilateral de las Naciones Unidas, que su presidente, que es argentino, que ahora no me va a salir el apellido, pues no me acuerdo, en un informe dice o da a entender que el programa nuclear iraní, que en realidad que el Estado de Irán estaba bloqueando la verificación por parte de los técnicos de la agencia. Y que eso, bueno, daba lugar a dudas. Ese pretexto tan sencillo y que además no es la primera vez que se da también, sirvió para que Israel lanzara el ataque, o los ataques que lanzó a lo largo de los sucesivos días, en respuesta, digamos, a esa supuesta bloqueo a la verificación Tal cual. por el gobierno de Irán. Eso tiene como consecuencia, y para mí es clave decirlo, Israel ataca a un Estado soberano, que estaba a derecho de la comunidad internacional. Sí, sí. Después podemos discutir cuál es el carácter del gobierno de Irán, etcétera, Tal cual, etcétera. tal cual. Pero ese ataque de un estado a otro es un acto de guerra. Fue un acto de guerra lo de Israel. Y después, días más tarde, cuando se dan cuenta de que Israel no tiene la capacidad de destruir por sí misma, por lo menos en ataques aéreos, las centrales, los lugares de producción nuclear de Irán, Estados Unidos se suma y manda ese bombardeo tan mediático que salió por todos lados, de esos bombarderos B-2 que parecen negros, muy impresionantes, Sí, sí, fortalezas. invisibles a radar, Sí. y bombardea efectivamente tres lugares claves del programa nuclear iraní. Pero bueno, pero a pesar de todo eso, Irán reacciona, bombardea instalaciones militares en Israel y en Medio Oriente, particularmente Estados Unidos, pero aún así no es el que acelera el conflicto, y yo entiendo que también, de alguna manera, el sentido común llegó a la comunidad internacional, particularmente a Estados Unidos, Exacto. y ese Estados Unidos es el mismo que aceleró la guerra y la detuvo, digamos. Ahí habla del poder en sí mismo de ese país todavía, como potencia militar hegemónica del mundo. Sí, sí. Así que bueno, me parece es un dato que hay que tener, que no hay que dejarlo pasar, que fue una agresión de Israel a Irán, que no hay otra lectura posible en términos geopolíticos, que Irán respondió militarmente, Claro. como un Estado que se considera capaz de defender su soberanía, digamos, o sus intereses, y también el rol de Estados Unidos clave en acelerar el conflicto y en después detenerlo inmediatamente, ¿no? Cuando Estados Unidos se suma, bombardea, pero después Irán dice toda base norteamericana, cuando les toca a ellos ponen el stop, ¿no? Sí, totalmente. Cuando vieron cuando entendieron que Irán no solo iba a bombardear las bases en Medio Oriente, sino que para mí el dato clave y ese que pone en la mesa la necesidad de la paz, sí, es que Irán ya tenía el plan para bloquear el estrecho de Hormuz, que es la salida eso te iba de casi el 30% del petróleo del mundo al mercado internacional. Y ahí hay actores claves que se verían muy perjudicados. Uno era China. Claro. Porque el petróleo iraní mayormente va al mercado chino. O sea, después se veían afectados otros países del Golfo que sacan el petróleo por el mismo lugar. O sea, ¿y de qué forma se vería afectado Estados Unidos? Porque
esto, ¿no? Como que Estados Unidos, así como lo arrancó, rápidamente dio marcha atrás y se lo veía muy empecinado a Trump a esto, alto al fuego, Sí, la tal paz, cual. que lo respeten y que se haga eso. Sí, tal cual. ¿De qué forma lo afecta a Estados Unidos, además del bombardeo posible? No, lo afecta en términos económicos, digamos. La economía norteamericana está en una guerra comercial, es la guerra comercial con China particularmente. Estados Unidos depende en gran parte del petróleo de Kuwait, Sí. de Arabia Saudita y de los países de Golfo, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera. Si ese petróleo se veía impedido, ese crudo se veía impedido de viajar a su destino final, que son refinerías en Estados Unidos, Sí, obviamente eso incrementaría rápidamente la cadena el de valor. producción de todo, o sea, Claro. la cadena de valor de todo. O sea, y es un lujo que hoy Estados Unidos no se puede dar, Mira. ni ninguna economía, pues ya está el conflicto de Ucrania, también genera inflación Claro, claro. en los países centrales, sobre todo por el costo, el aumento de ciertas materias primas necesarias para la producción. Esto hubiera sido como un golpe muy heavy para la economía a nivel global. Me parece que ahí operaron esos intereses también, que no son buenos, no, digamos, son intereses de grandes corporaciones, Sí, o sea, sí. no son los de la clase trabajadora de cada país, digamos. Pero pará, acá estoy mirando el mapa, mira Cami. Sí, En mira. realidad, el estrecho de Hormuz está en la totalidad del territorio, la totalidad del territorio iraní. Mirá. Claro, domina toda esta parte norte, la domina Irán. Mirá vos. Perdón, Walter le muestra a Nacho el mapa y para mí Nacho lo tiene tatuado el mapa del estrecho de... Igual reconozco que siempre me gustaron los mapas y quizá por Viste, eso yo tengo sabía. facilidad para... Sí, sí, para pero ubicar. además perjudica, porque si no tenés que buscar otra salida. Tal cual. Claro, Porque y hasta ahora- no la hay. No, pero no supongo. hay salida marítima, no existe la salida marítima. Es ese, sí o sí, Esta es el es la salida, estrecho... es la única forma de salir. O si no, te tenés que cruzar todo el... Sí, pero ninguno de estos países tiene infraestructura preparada para sacar. Solo Irán tiene preparada una ruta terrestre a China para sacar petróleo, Joder. que fue uno de los nah. primeros objetivos que bombardeó Israel. Qué capo que Solo sos. Irán tiene... Claro, Irán, a través de toda la política de la ruta de la seda que Sí. plantea China, para tender puentes con los países del mundo, Sí, por sus intereses comerciales y los de, en todo caso, en segundo lugar, lo de los países. China e Irán habían inaugurado hace unos meses el centro de distribución para sacar petróleo por vía terrestre. Ese centro de distribución, que es en las afueras de Teherán, fue uno de los primeros objetivos militares de Israel a la hora de empezar el Ahora bombardeo, entiendo. Ahora entiendo. el bombardeo Ahora en la entiendo. zona. la vieron. La vieron, Ay. la vieron. Porque mira, viste, yo estoy mirando, acá está Irán. Claro, es el único que puede cruzar a China directamente. Esto que Nacho decía, el 30% es El petróleo locura. mundial sale del de esta petróleo zona, de claro, sale de sí. esa zona, Es es un una montón. locura. Ujú. Y después, el otro que tiene grandes reservas tampoco es muy amigo de los Estados Unidos, que es el gobierno de Venezuela. Bueno, Venezuela en la coyuntura, trágicamente para toda la oposición venezolana, se hubiera visto muy beneficiado si el conflicto se alargaba, porque el petróleo venezolano está a un día de navegación de Estados Unidos. O sea, Claro. está a nada, está enfrente, o sea, Claro. literalmente está enfrente. Ah, claro, si no se podría Claro, comerciar porque con... hay que decirlo, Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Venezuela, eso nunca se cortó, eso es así, porque además todas las refinerías que están del lado, digamos, del Atlántico de Estados Unidos, todas o una serie muy importante, solo pueden refinar petróleo venezolano, ¿Por qué? que tiene un alto componente de azufre, creo que es el mineral. No Y sé solo si ellos lo azufre. procesan solo ese No, tipo la, de... la maquinaria está preparada para eso. Si Claro. vos le pones solo petróleo no funcionan, digamos. O sea, Mirá. Mirá vos. o rompería las máquinas, básicamente. Así que Venezuela nunca dejó de venderle petróleo a Estados Unidos, como Estados Unidos nunca dejó de comprarle. Lo que sí hizo, que invadió mucho el tema de la producción propia, es embargarle ciertos componentes que son necesarios para, por ejemplo, producir nafta, o sea, para los autos, para los vehículos. Eso sí, hasta hoy. En un momento, hace un par de años, eso se relajó un poco. Pero para que sepan, ese componente, que ahora no me sale el nombre técnico, y Venezuela lo tiene que comprar en Irán. Mirá.
La vuelta que ¿viste lo que es caro? Y antes lo compraba en Estados Unidos. O sea, Claro. en Estados Unidos en 48 horas lo tenías en Venezuela. De Irán son meses, es más de un mes de navegación. Y porque Claro. claramente está muy Sí, lejos. sí, obvio. Así que imagínense el costo y el tiempo y la capacidad de volumen que tenés de un lado y del otro en ese embargo a Venezuela. O sea, que ¿cómo queda la situación en Oriente Medio? Porque el, el ataque, el genocidio que está produciendo Israel sobre la Franja de Gaza, eso es inocultable, ya todo el mundo lo rechaza, salvo sus aliados, pocos aliados que Sí, contamos Norteamérica y la Argentina. comunidad ¿no? internacional empieza a ser crítica de la situación particularmente de Gaza. Yo creo que Israel esperó o apostó a que esto se prolongara en el tiempo y eso generara una invisibilidad total de la masacre en Gaza. Claro. Ellos podían Como seguir. naturalización. De última se están defendiendo los mismos terroristas que ahora Irán está atacando directamente a Israel, digamos. O sea, Claro. como una línea muy perversa, muy complicada. Eso no sucedió, porque lo de Gaza sigue siendo brutal, y también ahora de Cisjordania, lo hablábamos Sí, sí. hace 2 semanas cuando vine. También hay detenciones, hay ataques a la comunidad propia palestina en el territorio de Cisjordania. Y También tomó como más relevancia cuando sucedió lo de la ayuda humanitaria, ¿no? Esto Sí, de claro. como que se volvió a poner en foco, quizás si estaba medio tambaleando, Sí, que no, sí. siempre estuvo presente, pero bueno, viste los sí, medios claro, de comunicación. los medios de comunicación, acá lo sabemos todos, en algún momento empieza a ser un tema casi parte del paisaje, entonces Exacto. pierde Claro. prioridad. Es verdad lo de la ayuda, lo del cambio en el sistema de la ayuda humanitaria después de un bloqueo de casi 90 días que hace Israel a la ayuda humanitaria, que eso generó hambre, desnutrición, muerte, sobre todo en los niños, o sea, de palestinos, en Gaza. Eso lo resuelve de la peor manera, lo hablábamos el otro día, genera un fondo que hay yanquis y milicos, digamos, o sea, o ex militares norteamericanos y el Estado de Israel, o Claro. ONGs israelíes, y lo están usando como un arma para intentar separar a sectores del pueblo palestino empobrecidos y hambreados Sí. por la misma acción del Estado de Israel, para que supuestamente identificar a los terroristas que sigan recibiendo ayuda humanitaria a través de esos campamentos y demás. Ok, bastante siniestro. Bastante siniestro, súper siniestro. De hecho, lo dicen públicamente, es parte del discurso, que de esta manera ellos van a poder identificar. Ahora, hasta ahora el saldo es niños y mujeres, Claro. sobre No, todo, yo veo algunas imágenes. muertas, pero no muertas solo por el hambre, sino porque en distintos episodios suceden en torno a los campamentos, las tropas de Israel efectivamente les disparan y los matan. Sí, 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 tal cual. Entonces es de una inhumanidad y una brutalidad total. Yo cuando veo cómo golpean los misiles y el daño, ahora me enganché con las páginas de periodistas que te podés mirar toda la guerra desde otro mirada, ¿no? Ajá. No miro más Como la de... sí, nuestro entrevistado, Sebastián. Sebastián. claro, Sebastián, sí, que sí. tiene el portal... Digo esto para sí. que, como para que tengamos en cuenta que hay que mirar otros canales de Sí, información. en español, fácil, en Telegram encuentran el canal de Hispan TV, Sí. de la agencia de noticias de una de las agencias de noticias de Kuwait, que tiene una línea piola. Al Jazeera, Al Jazeera también, pero creo que está en inglés Al Jazeera. Rusia TV, Rusia TV, ART, que en R- español tiene canal Sputnik Mundo, que es en español, que es la agencia de noticias rusa. Y todas Bien. esas agencias están dateadas con una información que no es la que vemos en los grandes medios de comunicación de nuestro país y del mundo, respecto de la conflictividad en esa región. Argentina ha tenido en las instancias así gruesas, grandes, como las dos guerras mundiales, una postura de neutralidad, Neutralidad, sí. que la rompe en los 90 cuando... El turco manda las corbetas al Golfo. Eso tuvo consecuencias nefastas para nuestro país. Se vincula de alguna manera A los al dos ataque, atentados. a los ataques a la embajada primero y después a la AMIA en el 94. Ahora se empieza a decir, todavía no hay nada muy, digamos, muy serio en torno
a que suceda, pero se habla de enviar tropas si hubiera un conflicto, se habla de enviar algún barco Ay, Dios, si no. existiera una coalición internacional. Primero quiero decir algo que va a sonar brutal, pero Argentina hoy no puede mandar nada a No. un territorio en conflicto. No. Pero Por sus obvio que no. capacidades militares totalmente degradadas por más de 30 años de desatención de todos los gobiernos. O sea, Lo explicamos ayer muy brevemente, ayer o antes de ayer, que Sturzenegger, con esta idea de cerrar la marina mercante, Sí. porque no sí. es que vos mandás solamente 2 corbetes y punto. Tenés que mandar un conglomerado No, de logística, naves. sí, Exacto. sí. Alimentos, Alimento, petróleo, combustible. sí, claro, combustible, claro. Entonces, como dio de baja la marina mercante, no tiene barcos para apoyar. Obvio, claro. Una locura. Sí, no hay apoyo logístico posible. Es pues, de Aparte, biribiri, ¿saben qué entonces. cuando Nacho comenta esto de una posible, o como ahí, como medio rumor, de mandar a argentinos, enseguida se me vino la guerra de Malvinas, ¿no? La falta de preparación, digo. Sí, claro. Haciendo en Pero comparación a claro, eso. pero vos tenías, incluso en la guerra de Malvinas, con lo nefasto fue sobre todo para los colimbas, para los chicos que habían hecho recientemente, o estaban haciendo el servicio militar, fueron los que pusieron el cuerpo, digamos. Sí. Vos tenías una estructura de fuerza más, bueno, vinculada a la represión interna y activa. Hoy, Sí. ni Hoy ni siquiera. eso, claro. O sea, digamos, el estado de situación es mucho más brutal Sí, es verdad. en términos de capacidades, incluso con lo nefasto implicaba esa situación en ese momento histórico. Sí, O sea, y con la poca armamento sí, que claro, había. totalmente. Hoy, Sí. me algo que voy a decir, el armamento sigue siendo el mismo que en la época de la guerra de Malvinas. O sea, imagínate cuál es la capacidad en el mundo de la guerra actual, que lo vimos Claro. en Ucrania, lo vemos en Gaza, con las tecnologías de drones, de cámaras, o sea, cosas que en términos generales las Fuerzas Armadas de Argentina no incorporaron Claro. o incorporaban a cuentagotas en sectores muy mínimos. Entonces sería realmente nefasto. Pero además sería nefasto en términos, insisto, el turco rompe con la neutralidad, es verdad, mandando las corbetas en ese momento. Nosotros tenemos que recuperar un rol histórico de Argentina en el Consejo de los Países Internacionales, que es el principio de no injerencia sobre los conflictos de otros países, el derecho a la autodeterminación, en el caso de la causa palestina, sin duda. La doctrina Drago, el La mejor doctrina Drago. ejemplo a nivel mundial, Ujú. reconocido, Tal cual, sí, sí. ¿no? Y además, porque Argentina rompe otro principio interno de de América, que es la asistencia entre países. Sí, mutua. Qué loco, Tal ¿no? cual, sí, sí. Por Aparte la locura no de un pensar en, claro, no pensar en las consecuencias. Cuando vos nombrás lo de Menem, ¿no lo habían matado al hijo también en medio Lo venganza? matan al año siguiente de lo de Lamia. O sea, no es solo el ataque en un a accidente de Argentina, helicóptero nadie puede explicar. no solo es el Sí, ataque a claro. Argentina, sino a su propia familia. Sí, claro. el mundo obvio. árabe, el primogénito, Sí. o sea, el varón, Claro, tiene un este, peso trascendental. sustancial. Entonces, lo que me parece cuando te pedimos digamos, no te pido futurología, pero digo, la Argentina se encamina al peor escenario de soledad ante un conflicto de estas características. Sí, es totalmente porque ajeno. la comunidad internacional, digamos, ya, voy a hacer generalidades, pero los países europeos no están de acuerdo en un conflicto en Medio Oriente ni de cerca, saben que eso a sus comunidades que son de origen árabe en sus respectivos países les genera una tensión social que no están dispuestos a asumir. Claro. Porque además entienden que por los antecedentes históricos recientes de Europa, entienden que lo que hace el Estado de Israel es un genocidio, entonces eso no es sustentable en términos políticos. Claro. Gobiernos de derecha o más de izquierda, digamos, es medio un consenso en la Unión Europea particularmente sobre el tema. Macron lo dice bastante al tema de Israel. En América Latina, salvo Argentina, ninguno de los países está bancando la posición israelí. No. México lo dice, Colombia, ni hablar Venezuela, Brasil, Brasil. en contra Ahora, de hace del el fin de ataque a semana Israel. se difundió bastante un discurso de Boric, que ya está entrando en el escenario preelectoral chileno, hablando de lo criminal del Estado de Israel y de la Pretende necesidad romper relaciones con con Israel. Bueno, Una locura.
había un video de hace un par de semanas cuando Milei estaba en Israel que le gritaron que vos apoyás al Estado genocida de Israel. Claro. Tipo, lo Lo increparon increparon. a él Un mismo. acto propio. Bueno, y Y además, no eran argentinos, claro, o sea, y era- además es eso. En Israel empieza a haber sectores de Sí, la población lo vi. no marginales, actores de la política israelí. En el mismo parlamento empieza a haber voces muy críticas respecto de la acción militar y sobre todo de lo humanitario, de lo terrible empieza a ser la acción del ejército del Estado de Israel. Yo siempre digo lo mismo, los pueblos no necesariamente son o representan en su Totalmente. totalidad las ideas de sus gobernantes. Totalmente. El pueblo judío es un pueblo con una historia brillante y heroica en un montón de aspectos, pero lo que ha sido el Estado de Israel es criminal, nadie podría decir otra cosa. Y eso se empieza a ver en sectores de la sociedad civil, particularmente en sectores, obviamente, digamos, en sectores trabajadores, en sectores estudiantiles, bueno, en los sectores ultraortodoxos, que ellos no creen en la guerra como un Mirá. medio para resolver las diferencias respecto del pueblo palestino. Y me parece que todo ese combo al gobierno israelí le planteó un desafío pensando en su continuidad futura. Aunque ellos digan que es una democracia, el Estado de Israel evolucionó hacia un Estado de carácter confesional, digamos, o sea, donde si vos no estás de acuerdo con el accionar del sionismo de derecha, militarista, o sea, pasás a ser un enemigo del Estado. Bueno, eso es algo para lo que la sociedad de Israel no está tan de acuerdo, digamos. Y hay sectores que empiezan a hacer voces críticas Bien. interesantes que hay que ver y sostener también. Bueno, te hago una Recontra. pregunta. ¿Te quedó algo en el tintero? Porque tengo que hacerte una consulta. No, diga. El viernes Sí. es el Día del Estatal. Merced a que se recuerda el momento que se promulgó o se aprobó la ley de negociación colectiva 24.185, más conocida como Ley Abdala. La ley Abdala. ¿Qué es la estatalidad para vos? ¿Qué es la estatalidad? ¿Qué sentís como estatal? Porque toda tu vida, hasta el momento, gran parte de tu Sí, mi experiencia vida laboral, salvo los primeros 4 años, son en el Estado. ¿Te ves en algo fuera del Estado como No, trabajo? no. Yo creo que también uno lo elige como medio de vida, ¿Sí? a pesar de las dificultades económicas que nos trae eso, por lo menos en esta etapa particularmente. Pero uno cree en un Estado que primero que yo entiendo el Estado es la única herramienta que tiene el pueblo, un Estado del servicio del pueblo, un Estado popular. Correcto. Es la única herramienta que tiene la mayoría o las grandes mayorías para sopesar el poderío del gran capital, ¿no? Digamos, sobre nuestra vida, o sea, sobre nuestros derechos. Los trabajadores y trabajadoras en particular, ahí el Estado cumple un rol fundamental para que eso tenga o busque tener mayores niveles de igualdad. Está bien. Ese es el rol del Estado o por lo menos en el que yo creo, que ordene, es un defecto, nosotros laburamos en agricultura, negro. Yo seguí mucho tiempo en el mercado de granos como tarea laboral, o sea, era mi laburo. ¿Te acordás y- cuando entraste, el día que entraste? Entré el 15 de marzo del 2009. No, 2009 antes. Estoy diciendo una... No, sí, Wow. 2009. Sí, 2009. sí. Así que entré el 15 de marzo, me acuerdo, en los últimos 15 días laburé en el Estado. Casi digamos. juntos. Así que ahí en el edificio AFIP, todavía, y al toque nos mudamos, ya para Azopardo. Claro. Pero, digamos, cuando uno ve cómo funciona el sistema productivo argentino y particularmente el mercado de granos y de exportación, uno entiende que si el Estado no está para regular ese mercado, todo lo que ganan queda en manos de unos pocos. Digamos. Claro. De hecho, es algo que sucedió en general en la historia argentina. Y ahí cumple un rol muy importante. Un Estado pueda tener capacidad Ni hablar. de regulación. No es esta etapa, sin duda, no lo es. Y también en el desarrollo científico-técnico. Ahí hablo del INTA, INTI, Oh, del CONICET, del INASE, que ahora estamos esperando los compañeros un de la decreto agricultura que los familiar. va a golpear sin duda.
pero el Estado como desarrollador de capacidades técnicas, de los saberes populares, los pueblos originarios, eso en la agricultura familiar Ley de muy, semilla, muy tantas común. cosas en las que luchamos. Te voy a contar una cosa, un día vamos a hacerlo con A Nacho. ver. Vamos a venir, no, porque tenemos para hablar de los Sí, apicultores, me imagino, tabacaleros, sí. productores de la yerba mate, que ahora le quieren eliminar el INIM, bueno. Pero te quiero contar algo, con Nacho hemos hecho muchas salvajadas. Yo me acuerdo Los imagino. de las emblemáticas, no sé Nacho, cuál para vos es el momento, el día. Yo me reivindico como militante y trabajador del Estado cuando hicimos las figuras que ejemplificaban en pleno los macrismo. los Sí. despidos del macrismo, Sí, sí. ¿verdad? Sí, fue discutido, pero salió muy bien. El gordo Naya me refutó, me dice, la próxima vez proponé un documento. Porque hubo que hacer 365 figuras con En el nombre cartón. de cada compañero despedido. O sea, fue Les habrá áspero, llevado. áspero. Y las No, pusimos fue un laburazo. en todo Paseo Colón. Claro. ¿Sabés lo que impresionaba? Pero qué De trabajazo. hecho salió, creo que en todos los diarios del día, esa Bien. foto. Sí, fue impresionante. Otro momento para mí fue Tractorazo, en esa época también, Sí. donde trajimos un tractor, un ternero. Y yo te vi en una más áspera todavía. El día de la represión ahí frente a... Bueno, eso es un hecho que como militantes además de ATE nos constituye. El día que rajan a casi 500 compañeros, la definición fue que había cortado claro. Paseo Colón. Veníamos de tomar el ministerio igual. Pero bueno, Bien. hubo que cortar Paseo Colón, ahí a la altura del ministerio, justo al lado de Ingeniería. Y eso fue un corte todo el día. Donde estuvo picante, pero era lo que había que hacer. Claro. No, y te lo vamos a presentar. Por ahí lo viste, vino un día acá. Jorge Arbe debe ser un tipo más pacífico, ¿viste? Hace Sí. técnicas Hay una foto divina de Jorge. técnicas de bonsai, no sé, hace todas esas cosas. Hace yoga. Sí. hace yoga. Y ese Pero día si hay que ir a peleándose, cortarla. pero peleándose con la policía No, fue brutal. Jorge peleándose con la policía. Sí, No, tal fue cual. increíble. Por eso digo, agricultura para nosotros, que decidimos, yo vengo del ferrocarril, del municipalismo, de la provincia, y recalé en el Estado, con Nacho hemos tenido plenarios, claro. reuniones federales, con cientos de compañeros discutiendo el rol del trabajador y la trabajadora del Tal Estado. cual. Así que bueno, tu mensaje para los compañeros de la estatalidad, ¿cuál sería hoy? Bueno, que es una etapa difícil la que nos toca transitar, pero que aún así el Estado no termina con este gobierno o con estos gobiernos, y que en todo caso hay que construir un futuro que nos incluya a todos y a todas. Bien. Un Estado, insisto, al servicio del pueblo, que genere mayor igualdad en esta sociedad que empieza a ser cada vez más desigual. Pero que bueno, que la herramienta que nosotros elegimos y construimos diariamente es el Estado Nacional en nuestro caso, pero es cada uno de los estados, no solo se imita el Estado Nacional, en cada municipio, en cada provincia, esos estados quizá más locales cumplen el mismo rol, y en todo caso el objetivo de nuestro como militantes de ATE es ese Estado fuerte que libere la nación, ¿no? Frase Claro. también de Germán. Totalmente. Que cobra plena vigencia a pesar de que algunos la quieran discutir, existe ese debate, pero me parece que es un primer paso en un país de las características del nuestro para iniciar un proceso de liberación. Te voy a contar dos cosas, Camila. A ver. Con Nacho vamos a hacer, porque quiero reivindicar, nombró el equipo, el área de control de granos. Sí. Hay compañeros que hacen, son peritos y hacen fiscalizadores. Lo que cuesta a veces trabajar con el sector privado y llegarle a inspeccionarlos, tanto en carne, en grano, en todas las áreas. No son receptivos a que Claro. aparezca un funcionario del Estado, un trabajador del Estado, a controlar. Sí, eso es una. Y la otra te voy a contar una muy breve, porque la mesa esa la vamos a armar. Lo que le toca hacer, me acuerdo como nos contaba Néstor, el compañero acá de Pergamino, el apicultor, ¿cómo era? Malacalza. 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 Sí. Cuando va a dar las clases a las escuelas con una Bueno, colmena, claro, con las colmenas. con los chicos. Me muero.
Y porque es eso el trabajador del Estado, ¿entendés? Y sí. Que muestra lo que hace. Y te voy a contar esto. Compartir también, ¿no? Nos Tal vamos cual. a un encuentro federal de trabajadores de agricultura. Ujú. ¿No? Todo, agricultura federal, nos vimos en un bondi a Santa Fe, un hotel hermoso. Todo. Íbamos como 50 personas en un colectivo, menos uno. Te decís solamente, ¿cómo le decíamos? Mauri. ¿No? Uno solo, porque no sufre de claustrofobia, se fue en un auto 400 kilómetros atrás del colectivo, Ay, porque no puede ir adentro de un colectivo cerrado. No, no se toma un bondi, no se toma un subte. No sube Ay, ascensores. pobre. No sube ascensores. El Pues viejo se le edificio, complica la vida, pero sí. el viejo edificio de Asoparo tenía 18 pisos. Él Todo lo subía- escalera. Mi sí, formación estaba en el último. y él iba... Le mandamos subía un acá. abrazo. Sí, lo que... Ay. Bueno, bondi, 50 trabajadores de agricultura. Paran a la altura de Pergamino para esperar unos compañeros, chiquitos, y Néstor y compañía, y nos acodamos así en un alambrado y mirábamos un chullo que estaba ahí, ¿viste? 50 trabajadores de agricultura. Le digo, che, eso es soja. Y le pregunto a Armando Balbuena. Ajá. Balbuena, ¿cómo es? De estos que hacen fiscalizador, Es fiscalizador de grano. Lo mira y me dice. No tienen ni... Le empezamos a llamar a todos, 50 personas, había 2 agrónomos nomás. Jorge Arbes y Iván Brusone. Y Brusone, claro. No, lo que nos reímos ese día. Me imagino. En definitiva, todavía no sabemos si hoy era ¿Era soja soja o no soja. era soja? ¿O qué era? Sí, Nacho, un saludo para toda la gente del colectivo de la organización, y armemos un día una mesa revalorizando a esos compañeros Obvio, y compañeras que a sin lo duda. largo y ancho país ponen el cuero, el hombro, y así aún hoy la pelean en condiciones totalmente desfavorables. Gracias, Nacho. Gracias, chicos. Esperemos que la próxima sea sin guerra. Vamos a la pausa. En un ratito, Carlos de Feo. Pero no, después. Ese tema, déjamelo, lo presento ese tema. Ese tema lo presento después. Si podés, perdón. Ahí está. Mirá lo que es. Gracias, Nay. Seminario Cerú Girán en este día donde con Cami ponemos lo que queremos con Nay. Gracias. Vas aquí, vas allá, pero no.